La diversidad de idiomas existe desde los inicios de la vida del hombre civilizado, por lo que hay idiomas que prácticamente ya no existen. Entre ellos podemos encontrar la lengua egipcia, el griego antiguo, el castellano antiguo que te sorprenderá al escucharlo, el idioma de los ángeles o también llamado enoquiano, la lengua aramea que es el idioma de Jesucristo según expertos, también la lengua gótica que era una antigua lengua germánica extinta y muchas otras lenguas más. Ahora te mostraré cómo sonaban algunas de estas curiosas e interesantes lenguas. El quechua o runasimi. El origen del quechua es indefinido, fue hablado por los incas y el pueblo del imperio incaico. Actualmente sigue vigente con variaciones según la región. El quechua no fue el idioma natal u original de los incas como se piensa, según historiadores sería el idioma puquina, un idioma solo hablado por la realeza incaica en el incanato. Nioskoita kichariwai, ñawita panchirichiwai, mañakuskaita, kestiskata, sumahinti taita, korichukscha, suma, kanchainikiwan, yahtaitan istumuranki, ñaupa. Kunanka, yui, teksemoyo yahtakunan, yuyarisunki, kai, wawaiki hina, inka, Pachacute, el puquina. El puquina es una lengua prehispánica extinta originaria del altiplano. Se cree que fue el idioma críptico exclusivo de la realeza inca. Los hablantes de puquina podrían ser descendientes de la cultura pucará y desde la perspectiva de su cultura material hay una asociación con la civilización tiahuanacota. Tikulaki vetnaka familstastino, vetnaka ta familstapachacha, vetnaka khuistapacha kamanyastiki, tikulstan vetnaka kamucha, tikulaki tapamanas ulanstino mukuna, pisara, nextanaki chulukoñi painjernakno, nextanaki chulo asikul asilolinjernakno. El sumerio. El sumerio fue la lengua del antiguo Sumer, que se habló en el sur de Mesopotamia desde por lo menos 4000 años antes de Cristo. Fue gradualmente reemplazada por el acadio como lengua hablada hacia el año 1900 antes de Cristo. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi Rabit Igigi. Shat Melesim Huaman Lafshat, Satnat Imbi Mikyam Ukuspa. Shat Melesim Huamam Lafshat, Satnat Indi Mikyam Ukuspa. Shaptin Tushupat, Palatum Pisha. Shimtisha El Hanima Sihato. El protoindoeuropeo. El protoindoeuropeo es la protolengua, lengua madre hipotéticamente reconstruida, que habría dado origen a las lenguas indoeuropeas. Las variaciones geográficas, aumentadas con el tiempo, produjeron una notable diferenciación que, con el tiempo, resultaría en las lenguas indoeuropeas muy diferentes actualmente. El maya. El maya clásico es el más antiguo miembro de la familia lingüística maya históricamente atestiguado. Es el principal idioma documentado en las inscripciones precolombinas de la época clásica de la civilización maya. La junkin buluchwin aleje juntuni junwinik habe iohte chanchami chan la junik at sikhya is juntan a iskina hau ho la junkin washak winaleje ustuni iohte buluchimish. El egipcio antiguo. El egipcio fue el idioma del antiguo Egipto antes de que fuera reemplazado por el árabe a mediados del primer milenio. Se habló aproximadamente entre los siglos 27 a.C. y el siglo 6 después de Cristo, pero, obviamente, durante todo ese tiempo el idioma debió de cambiar mucho. Son muy conocidos los jeroglíficos, pero estos convivían también con las escrituras hierática y demótica.
رخنين سوم مريف شمس سيكوه جاجف. El asirio. El siríaco, también llamado asirio o caldeo, es un conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico hablado en Oriente Medio, el cual, alguna vez, durante su apogeo, se habló en la mayor parte de la región del Creciente Fértil. Anak Kukurash, Shar Kishati, Sharru Rabu, Sharru Danu, Shar Babilim, Shar Mat Shumeri u Akkadi, Shar Kibrati. El urartiano. El urartiano es un idioma ya desaparecido hablado en el este de la península turca de Anatolia, aunque no tiene relación alguna con las lenguas anatolias e indoeuropeas, sino a la familia uro-urartiana. Sobreviven muchas inscripciones encontradas en el área del reino de Urartu, escritas en cuneiforme asirio. Bingir irmoshini eyliye susini a sardurishe argıştini argışti oğlu sardur burada. El acadio. El acadio es una de las lenguas semíticas más antiguas que se hablaba en la antigua Mesopotamia, principalmente por asirios y babilonios, durante el segundo milenio antes de Cristo. En su momento fue una lengua franca en la región. Anatsin iddinam k'ebima, umma khamurapima, isu ibbi tamkarum, wakil khamistan, kiyam ulamidhanni umma suma, salasa kurseyam, anatsin magir, sakan nakkim, addimma tuppasu, nasiyakuma istu salas sanatim, iten ritsuma seyam ul inaddinam. El griego antiguo. El griego antiguo es el idioma que se hablaba en la antigua Grecia, aproximadamente entre los siglos 9 a.C. y 4 a.C. En este idioma fueron escritos numerosas obras clásicas de literatura y de filosofía. Euteton hypnos amarta, luon meladematatum, netumos amphicutes, malagar camephaitimaquia, hector epaison, prodigilion enemoesan. El hitita. El hitita es la lengua muerta hablada en la antigüedad por los hititas, pueblo que creó un imperio centrado en la antigua Atusa en el norte de Anatolia Central, hoy Turquía. La lengua se habló aproximadamente desde 1600 a.C. y probablemente más antes. Mahan mamukan, orite subas, enisan sianus asolanausta. No asma arsaniat, numu uwai udas. El arameo. El arameo es una rama de las lenguas semíticas que tiene una antigüedad de al menos 3000 años. En los tiempos antiguos fue la lengua franca de Oriente Medio y uno de los idiomas que se hablaban en la Judea del Jesucristo. En la localidad siria de Maalula se habla hoy una variedad moderna del arameo. Nimalko uomar lechashdoye milletho meni azdo. Hin lo thehuz unnani helmo ufishreh الدومين تفعودون والتيخون نوالي يترامون. El etrusco. El etrusco era un idioma hablado y escrito en la antigua región de Etruria, la actual región italiana toscana, y en algunas partes de las actuales Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna. Sin embargo, el latín reemplazó totalmente al etrusco. Itat mia ekakhe, ramashwa watieke unial astres temia. Sammektuta tefa, rie Weliana salclovenia sturu, que munistas tuas tameresca ilakwe, ul erasi naki awi, el kurwar te shiameit, ale elakwe el shast. El chino antiguo. El chino antiguo, también denominado chino arcaico en las obras antiguas, es la etapa más antigua registrada del idioma chino, más exactamente de las lenguas semíticas y el ancestro lingüístico de todas las variedades del chino modernas. Lia bagut dang snara, karao nao gurliga, korro tiu gog, ngarao slu kiemahliga, zip yu diang qiao, na dia jie, jiao jie u. El hebreo antiguo.
El hebreo es una lengua con 33 siglos de historia escrita. La tradición hebraica remonta sus raíces a la Torá y la época de Moisés. En un periodo de tamaña extensión, la lengua ha sufrido diversos procesos de cambio lingüístico, existiendo diferencias entre el hebreo antiguo y el hebreo moderno. يوم هالشويعي شباث لذناي إلهيخا لو ثعشة خال ملاخا أتا وينخا ويتاخا عودخا وأماثخا وهمتخا وغيرخا أشير بشعارخا. El protocelta. El protocéltico o protocelta, también llamado celta común, es el supuesto ancestro de todas las lenguas celtas conocidas. Hablado probablemente hacia el 800 a.C. El protocelta es una lengua descendiente directa del protoindoeuropeo y es ampliamente considerada como la primera de las lenguas indoeuropeas en dispersarse en la Europa noroccidental y atlántica. Pate ansros, esio enemesi, esticatios anmantovos, rigetoe tuageti, budatoa uragaresti, endiarai, keni esti enemesi. Sanatir pe esio enemesi. El persa. El persa antiguo o persa aqueménida es una lengua irania suroccidental hablada hace más de 2000 años en el antiguo Irán, que es el antecesor directo del persa medio o persa sasánida. El persa antiguo refleja arcaísmos y estructuras gramaticales típicas del antiguo idioma iranio. Avund bishmaya, nitqadda shimuch, tete malchutu, neve sawyanoch. إيشانت بشمية أبقرة هلا لخما سنقانا يومانا وشقلا خوبين. El gótico. El gótico es el idioma germánico documentado más antiguo, que se habló a mediados del primer milenio. Una de las primeras manifestaciones de esta lengua fue la traducción de la Biblia, que data del siglo IV. Aunque es hermano de todos los otros idiomas germánicos, el gótico desapareció por completo sin que ningún idioma lo sucediera directamente. Evangelio therk Marku Anastodith. Anastodins Evangelions Jesuis Christos sunos guris. Sue gamelith istinesain profeto. Se ikin sanja angelum anaforadus. Saigamanwith weak thin anaforadus. Stibna wapiandins innocide. Manwith weak froins. Rectos workith stegos guris unseris. El inglés antiguo. El inglés antiguo es una forma temprana del que se habla hoy en Inglaterra y en el sur de Escocia, y que estuvo vigente entre los siglos V y XII después de Cristo aproximadamente. Ir Athelstan Kuning, Erledrikten, Beorna Beakgifa, and his brother Eak, Edmund Atheling, Eilder Langnetier, Islogan at Sacha, Swerde Edgem, Brunenberg. Ordwell Clifan, Heoan Hiatho Linde, Hamora Laf. El náhuatl. El náhuatl clásico es el nombre dado a la lengua hablada por los mexicas o nahuas del Valle de México. Los aztecas se consideraban a sí mismos como los únicos que hablaban correctamente la lengua náhuatl. Actualmente sigue vigente con 1.600.000 de habitantes en varias regiones mexicanas. Panolti, ni Diego Iwan Ashkan ni Nomachtichtica, Mexicano Tlastoli. Ahuel Nechpactia Inin Tlastoli, Pampahuel Cualtzin. El japonés antiguo. Es difícil realizar una datación precisa del periodo llamado japonés antiguo. Su fin se suele datar al año 794. Se han encontrado restos de tablillas y de otros objetos con fragmentos de textos en excavaciones arqueológicas. No obstante, el primer texto de cierta extensión con el que contamos es el Kojiki, del año 712. A, I, U, E, O, kaku itu woto nokite. Ulalu alute ukala goto. Meituno nakazita woto alekalito panatekikanpa. El latín. El latín, del que provienen las lenguas romances como el español, el italiano o el francés, apareció en el medio del segundo milenio antes de Cristo y se habló hasta aproximadamente el Renacimiento.
Es una lengua que se considera muerta porque nadie lo habla como una lengua materna, aunque es el idioma oficial del Vaticano y se usa mucho en medicina. Seditiones populus Romanus facturus est. Murmurat enim minacque iactat multitudo, que etiam vos atque domos vestras, cognatosque familiasque pugnare potest. Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendit ineo. Caveto vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, adquad arma capienda paratissima essit. El castellano antiguo. El castellano procede del latín y recibe este nombre ya que se origina en Castilla. El castellano antiguo se refiere a las diferentes variantes habladas del castellano en la península ibérica entre los siglos X y XIV y suele recibir también el nombre de castellano medieval. Sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mi Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. El nórdico antiguo. El nórdico antiguo era la lengua germánica hablada por los habitantes de Escandinavia y sus colonias de ultramar desde aproximadamente el siglo VIII hasta el XIV. Al evolucionar, el idioma dio lugar a todas las lenguas escandinavas actuales. Setjumst þá rökstóla, bróðir. Hvað hef ég gjört til að bera svo báa kvenhyrni? Það veit ég ekki, sko. Við bræður nú þann þroska að kvennefni myndu mök á oss leita, hví hefur oss eigi orðið ágengt í þeim efnum. Hygg að ekk viti betur en skinn helu góð og guður sæmdu þann sig. El idioma angelical o enoquiano. El idioma enoquiano es una lengua oculta, supuestamente angelical, documentada en los diarios privados del ocultista inglés John Dee y de su compañero Edward Kelly, un médium espiritual del siglo XVI. Ambos afirmaron que el lenguaje les fue revelado por los ángeles enoquianos. Olsonuf baoresagi, kuiat balata, el anusaka el azod, sobrazodol rorai y tanazodapesa, iratama el pereji, dasoel coca anotao azodimezod, ozcomemae tanovelo azodien, sobatail ginonupe pereje aladi, das baurebes obole iresan, casere moorela cabapire, das todonurenusagi ka, eremiada piel das ometoe, soba ipamelu ipamis, das sobolo bepe zodomeda poamal, odbogira aita piape piamoel odbaan, lape zodiredo no comada, oate saitan.